Hola, buenos días. Si me escucháis bien y veis la pantalla, darle al verde, anda. Gracias. Bueno, pues el último día yo creo que nos quedamos con la parte de el método de nudos. Entonces mandamos los ejercicios del 4 hasta el 4.12. Voy a mirar si hay gente que me haya mandado los ejercicios. Sí, hay algunos. Vale. Entonces vamos a ir corrigiendo algunos, pero no sé si Francisco, bueno, Francisco González también me ha mandado otros de aquí, 4.11 también. Así que podemos corregir Jorge Doménez, no sé si está por aquí. Sí. Hola Jorge. Que me ha mandado el 4.10, ¿no? Sí. Que no te salió algo. Lo planteé, hice toda la ecuación y todo. Y luego, cuando fui a calcular la intensidad de ISO, no me salía ninguna. Vale, pues vamos a echar un vistazo entonces. A ver. Vale. Bueno, em, entonces todo el mundo, yo creo que este puede ser que lo comentáramos un poco en clase, no me acuerdo. Vamos a verlo. Y así recordamos un poco para qué consistía el método de nudo. Lo primero que tenéis que hacer, como ha hecho aquí correctamente Jorge, no sé si se ve bien, lo que ha hecho aquí correctamente Jorge es identificar los nudos que tiene en el circuito. ¿Vale? Pues por ejemplo, este es el que le ha llamado A, él lo dibujo así con cajitas, ¿no? Este que es B, el nudo C y el D aquí abajo. Sería todo esto. ¿Vale? Entonces eso es fundamental. A la hora de hacer métodos de nudos, lo primero que tenéis que hacer es cuántos nudos hay en el circuito. Después poner uno de los nodos como el nodo de referencia. Podéis escoger el que queráis. Un buen criterio es pues, poner uno en el nodo en el que haya conectadas bastantes elementos del circuito. Después calcular las intensidades a través de las ramas que tienen resistencias, por ejemplo, esta de aquí y sus dos, que es la pinta para abajo. Yo creo que la pinta para abajo, no sé si venían en el enunciado. Ah, no, ya en La el intensidad enunciado, venía. sí, en el enunciado venían ya los sentidos. Pues entonces ya usando esos sentidos, pues la I sub 2, por ejemplo, pues VA partido R2, I sub 3 la tensión aquí menos la tensión aquí partido R3, I sub 5 supongo que será esta, VC partido 2, I sub 1 VA menos VC partido R1, I sub 4 VB menos VC partido R4, vale, todo está correcto. Esa intensidad. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades en todos los nudos excepto el de referencia, ¿vale? Que son estas tres ecuaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, en el nudo A, pues tenemos que sale IG1, sale IG2, sale I2 y entra solo la IG1. Y ahora sustituimos pues la I1 por esto de aquí y la I2 por esto que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Creo que eso está correcto. En el nudo B están entrando la IG2, salen I3, I4 y ahora sustituimos aquí. Yo creo que eso está correcto. Y la última ecuación, la del nudo C, I1 más I4 que entra, más I3 que también entra, que igual hay 5. Sustituimos y creo que esto está correcto. Creo que las ecuaciones también. El tema, es que claro, ahora al sustituir y tal, ah, se lía aquí un poco ya, ¿no? Entonces, Sí. aprovechando este ejercicio, porque creo que el método matricial de nudos todavía no lo hemos visto, entonces vamos a verlo y vamos a usarlo con este ejercicio, ¿vale? Con el ejercicio de Jorge, así queda es más fácil que haciéndolo con un ejemplo. Entonces ya os acordáis que en el método de Maya vimos, digamos, el método este como más largo de ir aplicando la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm
Y después dije, bueno, y esto al final da lugar a una receta que es pues crear la matriz, vas poniendo en la diagonal la suma de las resistencias y todo esto. Estuvimos haciendo un ejemplo. Con el método de nudos también existe lo mismo, existe un método matricial que no es otra cosa que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero de una manera un poco más mecánica, ¿vale? Y que da lugar a menos errores y que al pasar de un sitio a otro, pues que no se te, que no te equivocas en signo y cosas así. Entonces, este método matricial empieza igual que el otro. Si tienes una fuente real de tensión, la pasas a fuente real de intensidad simplemente para ahorrar tus nudos. Eliges también el nudo de referencia, esto es exactamente igual. El resto de las incógnitas van a ser las tensiones de los nudos con respecto a ese nudo que has destinado de referencia. Y ahora creamos nuestro sistema. Por ejemplo, del ejercicio este, pues lo que tendríamos que crear, a ver si puedo hacer esto bien. A ver si puedo copiarlo. Los datos están aquí. No sé esto porque a veces funciona y a veces no. No. Bueno. Lo voy a hacer aquí. Aquí donde. Un momentillo. Voy a copiar el circuito en un segundo. Vale. Y voy a ponerle los valores por aquí. R1 vale, son 6, 6, 3, 2, 6, 3, 2. Estos son con los datos de Jorge. Ya está la cuadrícula, ¿no? 4, 7. 4, 7. Y la fuente. Esto que aquí que pone 9 amperios, ¿no? Sí, 9, 9, 1 y esto es un 5. sí. Vale. 9, 1, 5. ¿Vale? Entonces, como os comentaba, los primeros pasos son exactamente los mismos. Vemos que no hay ninguna fuente real de tensión. Este nodo A, B y C. Por lo tanto, me monto mi matriz, ¿vale? Me pongo aquí mis incógnitas que van a ser VA, VB y VC. Y aquí el T menos independiente. Y ahora vamos a ver cómo se van a ir rellenando esta matriz, igual que hicimos con el método de Mayer. Entonces, en los elementos de la diagonal, ¿vale? Cada elemento aquí de la diagonal va a ser la suma de conductancias que concurren en el nudo N. ¿Vale? Pues esto será todas las conductancias, que antes eran las resistencias para la suma de las conductancias. Estas son las que van al nudo 1, las que van al nudo 2, etc. En el caso de este ejemplo de aquí, por lo tanto, el primer elemento de la diagonal serán
la suma de todas las conductancias que van a parar al nudo A. ¿Vale? El nudo A, lo vuelvo a pintar, es todo esto de aquí. Por lo tanto, ¿cuáles son las conductancias que van a parar al nudo A? Pues esta de aquí, esta conecta al nudo A, y esta de aquí que vale 6. ¿Vale? Pero son la suma de las conductancias. Recordad que las conductancias son las inversas de la resistencia. Es decir, que esto será 1 partido 3 más 1 partido 6. En el nudo B este de aquí, pues, ¿cuáles son las conductancias que van a parar al nudo B? Pues esta y esta. Entonces el elemento de la diagonal es 1 partido 2 más 1 partido 4. Y finalmente en el nudo C, que es este de aquí, aquí van a parar esta resistencia, esta y esta. 3. Por lo tanto, esto sería 1 partido 4 más 1 partido 6 más 1 partido 7. ¿Vale? Esos son los elementos de la diagonal. Ahora vemos los elementos que están fuera de la diagonal. En este caso es la suma de las conductancias comunes a los dos nudos. Por ejemplo, en la posición 1, 2, pues irán todas las conductancias que conectan el nudo 1 con el nudo 2. Cambiada también de signo. Por ejemplo, en la posición, si a veces también resulta más fácil, pues poner aquí, pues eso, A, B, C, A, B, C. Entonces, en esta posición irían la suma de las conductancias que conectan el nudo A y el nudo B. Entre el nudo A y el nudo B hay una fuente de intensidad, no hay ninguna conductancia, así que aquí iría 0. Entre el nudo A, en esta posición, entre el nudo A y el nudo C, va esta de aquí de 6, es la única que hay. Por lo tanto, es menos 1 partido 6. Es la suma de las conductancias cambiadas de signo, igual que cambiamos de signo la suma de la resistencia en el método de malla. Y ahora esta posición de aquí pues sería entre el B y el C. Entre el B y el C tengo esta de 4. Pues entonces sería menos 1 partido 4 y menos 1 partido 4. ¿Vale? Así es como se rellena la matriz. Y ahora el término independiente, este de aquí, dice que, por ejemplo, esta B1 es la suma de las intensidades de fuentes que entran en el nudo 1. En el nudo N, en este caso en el nudo 1. Si entran son positivas, si salen son negativas. Entonces, por ejemplo, en el nudo A está entrando 9 por esta fuente y saliendo 1 por esta fuente. Entonces aquí tendríamos que poner 9 menos 1, porque la de 1 está saliendo. En el nudo B está solo entrando 1. Por aquí no hay ninguna fuente, por aquí no hay ninguna fuente. Así que sería 1. En el nudo C está simplemente entrando 5. Por lo tanto, aquí sería un 5. ¿Vale? Y ya tendríamos montado el sistema de ecuaciones. Como veis, pasa como con lo de malla. Es bastante más directo. Yo creo que hay menos posibilidades de equivocarse. Si te piden en algún momento el método de nudo en un examen y tal, lo que va a hacer este método matricial. Pero esto de aquí se puede llegar exactamente a lo mismo haciendo justo lo que ha hecho por aquí, Jorge. Entonces vamos a ver si haciendo esto podemos encontrar el error. Mira, si te fijas, esta ecuación de aquí, En lo primero de tú. en el primero, ¿no? Sí. Ahí tengo menos un sexto. Y tienes menos un sexto por VA y aquí VA está... Sí, no es un sexto. Esto está mal. Este de aquí está mal. ¿Vale? Te voy a circular en rojo lo que está mal. Después menos un sexto por VC, si está bien, fíjate, menos un sexto por VC igual a 8, que es justamente el 8 que nos sale aquí. Y el Después, resto está igual. el resto está igual, ya lo he ido comparando tú, ¿no? Estos son 3 cuartos, menos un cuarto igual a 1, eso está bien. Esto también está mal, ¿no? Ah, no, porque lo has cambiado todo de No, pero signo. está en signo contrario. Vale. Entonces, ha visto como haciéndolo así, con el método matricial, a veces se identifica muy rápido Sí, dónde está el error. Entonces, muchísimo bueno, más rápido. también me ha servido para explicaros el método matricial. No sé si ha quedado más o menos claro el método matricial o si tenéis por ahí alguna duda. Bajo la mano. Sí, ya está, simplemente cámbiale
corrige eso y vuelve a resolver el sistema. ¿Vale? Entonces habrá sido un error, pues lo típico de al pasar de aquí de estas ecuaciones que estaban correctas aquí, pues por aquí en medio te habrá equivocado de signo o lo que sea. ¿No? No hay duda del método matricial. Entonces, por ejemplo, como os comentaba, aplicado a este ejercicio, que es el primer ejercicio que hicimos de nudo, ¿vale? Pues tenemos aquí el nudo A, el nudo B, no sé si lo recordáis. Pues en el nudo A, ¿cuántas resistencias entran? Pues esta de aquí y esta de aquí, pues sería 1 partido 1 más 1 medio. En la B, pues estas dos, 1 partido 2 más 1 partido 7. En el fuera de la diagonal, las que conectan A y B, que simplemente tenemos esta de aquí conecta A y B. Pues menos 1 medio, menos 1 medio. En términos independientes, pues la suma de intensidades que entran por fuentes al nudo A, 8 más 5, 13. Y aquí, las que entran al nudo B, pues 12,86 menos 8 porque está saliendo. Y alguien puede decir otra vez, anda, pues si esto, yo estoy teniendo un déjà vu, yo este sistema ya lo he visto anteriormente. Claro que lo has visto, cuando resolvimos el ejercicio 7, con todos los pasos que fuimos haciendo, calcula esto, aplica las intensidades, haz el balance de la ley de Kirchhoff y después reordenamos nuestro sistema de ecuaciones, nos salió este de aquí. Es exactamente el mismo. Es que una cosa y otra son la misma, solo que el método matricial es simplemente pues, más mecánico, ¿vale? Entonces ups, un momentito, aquí. Te da el sistema de manera más rápida, ¿vale? Entonces, como digo, en el examen va a usar este, pero imagínate que en el examen ahora dices, adiós, ahora se me ha olvidado si eran las intensidades que entran positivas o las que salen positivas, yo ya no me acuerdo. Hombre, pues entonces siempre tienes la posibilidad de hacer el otro camino, ese te lo tienes que saber seguro. Porque es simplemente aplicar la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm, que te la tienes que saber. Porque lo dimos en la primera clase de la asignatura, la segunda. ¿Vale? Pero si en general lo que intentarás hacer es usar esta receta. Entonces, si alguno de los otros ejercicios de nudos que hayáis hecho, digamos, por el método largo no te sale, pues es un buen ejercicio que hagas lo que acabamos de hacer ahora aquí con Jorge. Que mires, te apliques el método matricial, lo compares con las ecuaciones que están salidas y a lo mejor descubres, como nos ha pasado a nosotros, pues que hay algún error o lo que sea. ¿Vale? Vamos a mirar otro ejercicio que me había mandado también. Sí, del 4 a 10, ¿alguien tiene alguna pregunta más o algún comentario? Sí, la gente me sigue mandando como ejercicios del tema 3 y cosas así y no... Quiero decir, cada día tendrá los ejercicios que podréis enviar. Si me manda ahora un ejercicio del tema 2 que no te sale por email, lo voy a ignorar directamente. Lo que tienes que hacer en ese caso es pedir una tutoría y lo vemos en la tutoría. Ahora no puedo ponerme a corregir ejercicios. Dios, ¿eh? Aquí no se ve nada, Francisco. Ah, Bueno, tampoco se ve que el resto de cálculo lo hizo el API, no quería enseñarlo porque tampoco se va a ver mucho, creo. ya, pues que entonces no, si no me enseñas lo que has hecho, pues entonces no te lo puedo corregir, obviamente. Entonces lo suyo es Pero, que me mandéis lo que hayáis intentado hacer para que yo lo corrija, si no es como que yo me pongo pero no aquí se a... ve muy bien. Que, Dime. eh, tengo, es que, claro, el resto no sé, pero yo el resto he ido detectando fallos durante el ejercicio, entonces no tendría problema en volver a mirarlo y corregirlo. Me interesa mucho Sí. uno y está bien, como lo he puesto en el título. Me interesa mucho, porque a partir de ISU 1 sí, porque me sale mal, el resto está mal. A ver, un momentillo. Es que estoy intentando poner aquí el enunciado. Vale. Era el 411, ¿no? Sí, Vale. lo he transformado en
Sí, entonces, bueno, lo comentamos un poco lo que ha hecho aquí. Lo primero es que lo comentamos por aquí en clase. Como vemos que hay una fuente real de tensión, lo suyo es transformarla en una fuente real de intensidad. ¿Es obligatorio? No. ¿Es conveniente? Sí. ¿Por qué? Porque te da un nudo menos y por lo tanto te va a salir un sistema más reducido. ¿Vale? Lo segundo, que parece que no lo comentamos, pero aquí en el ejercicio, pero sí lo comentamos en la parte de teoría, es que cuando tienes una resistencia en serie con una fuente de intensidad, lo suyo es poner esta resistencia entre corchetes. ¿Vale? Pero luego no lo vas a necesitar en el método. Sí, es que lo pones entre corchetes para resolver el circuito, digamos, pero después si te piden la potencia, como es el caso de la I sub G2, entonces tienes que volver a considerarla, pero a la hora de resolver el circuito no te hace falta. Si no, mira, como le dije ayer a un compañero tuyo que yo creo que con este ejemplo queda más o menos claro. Imagínate que tenemos este circuito de aquí. Tenemos aquí una fuente de intensidad, no sé, de 2 amperios, ¿vale? Aquí una resistencia, después aquí tenemos otra fuente de intensidad de 5 amperios, aquí otra resistencia, y después por aquí viene otra resistencia. Esta resistencia va a valer, no sé, 10 ohmios, y esto va a valer 20 ohmios, y esto va a valer 30 ohmios. Y yo te pregunto que me digas cuánto vale esta intensidad I. ¿Sabes cuánto vale? A ver, bueno, aquí están triángulos más que Sí, paralelo, me da igual con este. pero sí, por aquí se tienen que sumar Exactamente. la intensidad de una rama y de otra. Ujú. ¿Cuánto vale I? Pues digamos que I sub 1 más I sub 2. Sí, sí, dime cuánto es. Bueno, el Bueno, voltaje, o si alguien lo sabe, que lo ponga por el chat. Que ayude y le eche una mano a Francisco. a ver, mm, debería, Por ahí te están ayudando. Claro, 7 amperios. Yo supongo que no habrás, joder, supongo que no habrás contestado por los nervios o algo, porque si tú haces no, un es que balance, se me está metiendo en la cabeza que necesitaba el voltaje para dividirlo entre la resistencia. ya, pues entonces eso es que estás todavía por ahí con algunos conceptos por ahí flotando. Si haces un balance de intensidades aquí, pues por esta rama vienen 2 amperios porque te lo está mandando esta fuente, por esta rama vienen 5 amperios porque te lo está mandando esta fuente y por lo tanto por aquí no hay otra que venga 7 amperios. ¿Vale? Vamos a imaginarnos ahora que yo cambio esta resistencia y que en vez de 20 va a valer 20 millones de ohmios. Y esta en vez de 10 va a valer 10 millones de ohmios. No sé cuántos ceros, los que quieras. ¿Cuánto vale entonces ahora ahí? Francisco. Uy, es que se corta. Varía voltaje ¿Perdón? y no varía la intensidad, ¿no? Variaría el voltaje en todo caso. Sí, yo te estoy preguntando que cuánto vale la I. Sí, sigue valiendo. ¿Perdón? No he visto que cambie la. ¿No sigue valiendo 7? Exactamente, seguiría valiendo 7 amperios. Es decir, que estas resistencias de aquí y estas resistencias de aquí, que están en serie con esta fuente de intensidad, son un poco cascarón de huevo, porque no te afectan en absoluto la intensidad que pasa por esta rama ni la intensidad que pasa por esta rama. Así que ese justamente es Vale. el trabajo de estos elementos, de estas fuentes de intensidad. Que por aquí pase lo que pase, van a pasar 2 amperios, y por aquí pase lo que pase, van a pasar 5 amperios. ¿Vale? Por lo tanto, se ve como que estas resistencias son un poco como que tampoco pintan mucho. Entonces, ese es el motivo por el que cuando tú tienes esta resistencia en serie, si tú vas a hacer el objetivo de nudo, al fin y al cabo, es simplemente hacer el balance de intensidades aquí. Entonces, con el ejemplito este tonto que te acabo de poner, se ve que hacer el balance de intensidades aquí, esta resistencia ni pincha ni corta.
la intensidad que va por esta rama es la que te marca esta fuente. Por eso suele convenir. ¿Es obligatorio? No. Lo que tú has hecho está mal, no tiene por qué. Lo que pasa es que si pones esta resistencia aquí entre corchetes y no la consideras, te ahorra un nodo, va a ser un Sí, sistema más pequeño y más fácil de resolver. bueno, nodo D. Claro, el nodo de este de aquí que tú tienes, que no es que esto esté mal, ¿eh? Está bien. Si lo has hecho bien, si lo has hecho bien, está bien. Lo que pasa es que si lo hubieras puesto esto así, pues te hubieras ahorrado un nodo y te saldría un sistema de 3x3 más de 4x4. ¿Vale? Y entonces tu pregunta era la ISO 1, ¿no? Sí, está. Es que tú aquí has puesto la ISO 1, la que pasa por esta resistencia. Sí. Y eso está mal. Si no, te tendrías que haber fijado en lo que yo estuve haciendo el otro día, antes de cuando estuvimos comentando el ejercicio. La ISO 1 aquí es la que llega al nudo A por esta rama. Ahora esta rama la vas a sustituir por esta rama de aquí. Entonces la intensidad que tiene que entrar al nudo A tiene que mantenerse en la misma, porque estos son circuitos equivalentes. Entonces esta de aquí es la ISO 1. ¿Vale? En tu caso la ISO 1 sería esta de aquí. Sí, la suma de la intensidad que pasa por la. Exactamente, la suma de las que va por estas dos ramas en paralelo. Vale. ¿Vale? Vale. Estuve pensando también. Vale. ¿Ya quedamos menos claro? Sí, lo voy a arreglar. Vale, vale. Me tiene un buen rato intentando resolverlo. Vale. De todas maneras, eso, comenta, aunque tú digas, no, es que lo que he hecho al API está fatal y no sé cuánto, y da igual, tú mándalo, si no pasa nada. Voy a ver si alguien me había mandado, no sé si alguien me había mandado alguno más de esto del tema 4. Ah, sí, Miguel Ángel, ¿no? No sé si está por ahí Miguel Ángel. Bueno, Sí, dime. pues nada, eso que yo es que lo hice por el método matricial porque creía que ya lo habíamos visto, aunque estuve en la casa de miércoles, pero yo qué sé, se me ha ido la cabeza. Sí, Y nada, los portajes al final pues no me saben los correctos. como ya hemos visto el método matricial, Sí, y como creo que está el fallo por ahí, porque yo he puesto ISO 1 para abajo y lo daban para arriba y a lo mejor ha sido ahí el fallo o algo. bueno, si quieres miramos a ver al menos las ecuaciones y así ya. Vale. Entonces, además, este tiene fuente de tensión, así vemos que es básicamente lo mismo. Entonces, tenemos el circuito este de aquí. Miguel Ángel ya ha transformado la fuente real de tensión en una fuente real de intensidad y esta resistencia aquí la ha puesto entre corchetes para ahorrarse un nudo. Entonces, al final, simplemente le queda este que es el nudo A, el nudo B este de aquí y el nudo C. Y ahora se ha montado su matriz 3x3, VA, BB, VC. Entonces vamos a ir viendo si ha rellenado la matriz correctamente, así repasamos el método matricial. En el nudo A viene esta de aquí, la R1. Cómo no. Me resulta mucho más fácil si ponéis ya los valores en los dibujillos. Va R1 y R3 que valen 4 y 2, por lo tanto esto es un medio más un cuarto. Esto está correcto. En el nudo B, solo fijaros aquí, esto es importante, ¿vale? Porque esta es la típica duda. Ahora va al nudo B, va a hacer el método matricial. Tiene R3 y también va R4, pero es que este R4 está en corchetes por algún motivo. Está en corchetes justamente porque en esta matriz no aparece. ¿Vale? Como metas este R4 en la matriz, te la has piciado. ¿Vale? Si tú tienes ganas de Angélica R4, yo quiero que salga en la matriz, tienes que hacer lo que había hecho antes Francisco y ponerte aquí un nudo intermedio.
Entonces va a ser un sistema 4x4, ¿vale? Si tú lo has puesto entre corchetes, este corchete significa que no aparece aquí en ningún sitio. Y un R3 que es menos un medio, ha puesto correctamente, y en la C, que solo va la R2, creo que es esa, que vale 1, por lo tanto 1 aquí. Y después entre el A y el C no hay nada, entre el C y el B no hay nada, y entre el A y el B solo está R3, que vale 2, por lo tanto menos un medio, menos un medio. Toda esta matriz de aquí está correcta. VA, VB, VC, y después aquí, esto es lo que va a estar mal, aquí tienes que meter las intensidades de fuentes que entran a los nudos. Por Sí. ejemplo, en el nudo A entran 2 amperios y sale IG1, vale 3, así que sería 2 menos 3, esto está correcto. En el nudo B está entrando esta de aquí, porque esto es como si no estuviera, que son las IG2, que vale 7, y después aquí has puesto este 6, que no sé dónde salía. Sí, el 6 es de IVG2. ¿Cómo sabes que vale Porque 6? lo he calculado ahí. El de la matriz esta que estamos corriendo Sí. ahora, ahí lo he calculado eso. No sé, supongo que eso va. Sí, esto está mal porque esta ley de Kirchhoff en el nudo B, no sé, esto es ley de También lo he Kirchhoff hecho en el A. He sacado la intensidad que pasa por R3. puesto en el A, como has puesto esto, 2 menos 3, menos I3, y la I1 te la comes con papas, ¿no? Pues es verdad. Esto está Vale, mal, vale. esto también Ya. está mal. ¿Qué es lo que tienes que hacer si hay un... No pasa nada porque este fallo que has hecho tú, lo digo siempre, le puede pasar al resto de tus compañeros, así lo vemos y ya no lo hacéis ninguno. Cuando tienes una fuente de tensión en el método de nudo, ya estuvimos hablando que eso es una fuente impropia, y lo que tienes que hacer, o sí, es añadir una intensidad ficticia, una intensidad que sea de la fuente, que va a ser una incógnita, ¿vale? En este caso la tienes aquí, pues yo le voy a llamar IV, ¿vale? Entonces, cuando estás viendo las intensidades que entran en el nudo B por fuentes, tienes que poner 7, que esta de aquí vale 7, ¿no? Y después, esto está mal, y ahora tienes que poner que entra I7 más IV. Está entrando. Entra por una fuente, aunque la fuente sea de tensión, da igual. Y en el nudo C entran IG1, que valía 3, ¿no? Sí, valía 3, y sale I sub V. Es decir, que esto sería 3 menos I sub V. ¿Vale? Y ahora estaría correcto. Lo que pasa es que en este sistema tienes 3 ecuaciones y 4 incógnitas, que son VA, VB y VC e I sub V. Pasa lo mismo que nos pasaba antes. Ahora dices, adiós, pues ahora necesito una ecuación adicional. Y te coges el teléfono y llamas a Kirchhoff y Kirchhoff te dice, mira que no, que yo ya todo lo que he hecho, todo el poder que tenía ya lo he usado, ya está aquí metido. Aquí ya está todo metido. Ohm y Kirchhoff. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir al elemento que te está haciendo la puñeta, que es este de aquí, que es el culpable de que te salga esta incógnita adicional, y pedirle explicaciones y decirle, oye tú, que me has metido una incógnita adicional, ahora me tienes que dar una ecuación. Y él te la da. Y dice, yo te estoy diciendo que la VG2, que vale, no sé lo que vale, sí, 9 voltios, ¿vale? Esto vale 9, significa que esta tensión menos esta tensión es igual a 9. Esa es justamente la ecuación adicional. VC menos VB es igual a 9. Esta es la ecuación adicional. ¿Vale? Y ahora ya sí tendría un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Vale? Entonces, esto de intentar aquí sacar cosas usando las leyes de Kirchhoff es el típico fallo. Que no puedes usar Kirchhoff. Si es que la ley de Kirchhoff en el nudo A es esta ecuación. Es que es esta misma. Si tú multiplicas esto por esto igual a esto, esa es la ley de Kirchhoff de la intensidad. Y la ley de Kirchhoff de la intensidad en la malla B, en el nudo B es esta,
y en el nudo C es esta. Si la vuelves a usar aquí por aquí con la esperanza de sacar una ecuación adicional o de sacar lo que vale alguna variable o lo que sea, la va a pifiar. Como ha sido el Vale, caso. vale. ¿Cómo sacar la ecuación adicional? Y digo, pues a ver si puedo calcularla. Y pues Ya. Sí. calculé sin poder. Sí, eso es justamente lo que os pasa a muchos. Por eso yo siempre hago la tontería esta de tenéis que fijaros en el elemento que te está causando el problema, el que te está haciendo la puñeta. ¿Cuál es? Este de aquí. Si esto hubiera sido una fuente de intensidad, pues tú hubieras sido feliz. Hubieras puesto aquí lo que te da esa fuente de intensidad y hubieras resuelto el sistema. Sin problema. Entonces, este es el elemento que te está incordiando. Y este es el elemento que te tiene que dar la ecuación adicional. Si te pone, no, yo voy a intentar hacerlo con Kirchhoff, con no sé qué, la pifia. Kirchhoff ya ha hecho su trabajo, el trabajo de Kirchhoff y de Ohm está todo aquí resumido. ¿Vale? Vale. Ya está, gracias, Salva. Nada. Bueno, pues yo creo que más o menos la parte de nudos está más o menos cubierta, ¿no? No sé si hay alguien que tenga alguna duda que se haya quedado sin resolver sobre el método de nudos. Vale. Bueno, pues entonces ahora ya que es que sabéis usar mallas y usar nudos, pues la próxima pregunta puede ser, bueno, y entonces si me pones un circuito y puede ser que yo no te diga ni si que lo tienes que hacer ni por mallas ni por nudos, ¿cómo decido qué es lo que más me conviene? ¿Vale? Y aquí hay varios criterios. Por ejemplo, si es un circuito que solo tiene fuentes de tensión, parece, en principio, parece más que tiene más sentido resolverlo por mallas, porque como dijimos, al método de mallas los que le gustan son las fuentes de tensión. Si tiene un circuito que solo tiene fuentes de intensidad, pues parece en principio que lo que tiene más sentido es aplicar nudos, porque ya dijimos que este método lo que le gustan son las fuentes de intensidad. Pero te puede tocar un circuito, por ejemplo, como este, en el que tienes dos fuentes de tensión y dos fuentes de intensidad. Entonces aquí ya dice, adiós, entonces ya me puede entrar la duda de si usar mallas y nudos. Si yo pusiera este ejercicio tal cual, copiado y pegado el día del examen de febrero, me apuesto con quien quiera ahora mismo. Levante la mano una cena, que si yo pongo esto, el 90% de la gente, incluido el 90% de la gente que me está escuchando ahora mismo, va a hacer mallas, sin pensárselo. Estoy seguro, vaya. Va a coger este ejercicio, levantar el que ya os comenté, que es el tembleque de las mallas, y va a decir, adiós, 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 ¿cómo yo resuelvo esto? Venga, hago aquí mis mallas, y ya, como que una vez que dibuja esto, parece que dice, ah, vale, ya estoy más tranquilo. Ya sé como un poco por dónde va la cosa. ¿Vale? Si te das cuenta, si haces aquí mallas, pues tienes 1, 2, 3, 4 y 5. Tienes 5, te van a salir 5 incógnitas. Pues la I sub A, la I sub B, I sub C, I sub D, I sub E. Pero es que después tienes dos fuentes de intensidad, por lo tanto vas a tener que poner aquí una VI2, por ejemplo, y una VI1 como incógnita. Y después tendrás que poner las ecuaciones adicionales. Es decir, que llevamos 5 y 2, 7. Tenemos 7 ecuaciones y 7 incógnitas. Ahora no te resuelve la calculadora, te pones exactamente, como decía por ahí Pedro, te pones a sustituir no sé cuántas. Obviamente te equivocas en algún signo o lo que sea, porque es que yo también me equivoco en esas cosas. Y después no te sale el resultado, vaya por Dios. Entonces, antes de que te dé el tembleque de las mallas, ponte a pensar si vamos, te conviene más hacerlo por nudos, ¿vale? Como pregunta Jorge por ahí, sí, esto es totalmente equivalente. Tú puedes hacer esto, esto de aquí y esto de aquí son totalmente equivalentes, ¿vale?
Da igual como lo ordene. Bueno, esto es lo que os pongo más o menos aquí. Bueno, aquí he puesto alguna menos porque esto de aquí es una fuente real de intensidad que podría sustituirla simplemente por una fuente real de tensión. Si haces eso, pues te ahorras una malla y te ahorras también la incógnita adicional que esto y al final te quedaría 5x5. Pero me juego la cabeza a que un número significativo de la gente en este ejercicio, en el examen, daría 7x7. ¿Vale? Y pondrían ahí su cacho de matriz 7x7 y se pondrían ahí, estarían medio examen intentando resolverlo. ¿Vale? Pero bueno, si al menos te acuerdas de esto y lo cambias por una fuente real de tensión, pues te ahorra una malla y te saldría solo 5x5. Si lo haces por nudo, ¿vale? Pues fíjate, yo he puesto, aquí tengo un nudo A, este nudo de aquí es el nudo A, el nudo B de aquí, el nudo C de aquí. Esta fuente, como le estaba comentando a Jorge, esta fuente de aquí la puedes sustituir por una fuente real de intensidad, ¿vale? Que va a ser esta fuente y una resistencia en paralelo. Y después me queda este nudo aquí. Entonces esta fuente de tensión la he sustituido por una fuente de intensidad. Y después si escojo este de aquí como origen como sistema de referencia, tensión 0, esta fuente de tensión me está diciendo que la tensión entre aquí y aquí vale 10 voltios. Como esta de aquí vale 0 porque la he elegido yo, la VC vale directamente 100. Ya me he quitado una incógnita del medio. Ahí es imposible que te equivoques. Por lo tanto, me quedaría un sistema al final por nudo de dos ecuaciones o dos incógnitas. Entonces, claro, si tú me comparas este de aquí, que sería el que no ha hecho ni la sustitución de 7x7, este de aquí, mira, que se ha dado cuenta de la sustitución, le ha salido 5x5, pero que tampoco puede resolver la calculadora. Frente a este de aquí, que es un sistema 2x2, que básicamente lo puedes hacer casi a mano, pues veis cómo hay diferentes niveles de posibilidad de equivocarte y diferentes niveles en cuanto al tiempo que va a tardar en resolver el ejercicio. Pues claro, si estás en tu casa un día por la tarde, un domingo, pues te da un poco igual. Pero si estás en el examen, que tiene una duración determinada, claro, el hacerlo de la otra manera te va a penalizar. Y después, es que no me daba tiempo. Hombre, claro, es que si has hecho un sistema 7x7, es que se puede hacer 2x2. Entonces merece la pena pararte un par de minutos y hacer justamente lo que yo he hecho aquí. Venga, ¿cuántas mallas me saldrían? 1, 2, 3, 4. No, esto lo sustituiría. Esto me daría una incógnita adicional, tal y que cual, me saldría 8x8. Venga, por nudo, pues tal cual, elegiría el nudo de referencia aquí, tal y que cual, me saldría un 3x3. Coño, pues me interesa mucho más por nudo. Me interesa pasarte 1 o 2 minutos haciendo esa tontería así un poco así por encima, decidir qué método te interesa más, frente a decir, no, yo aplico mallas porque a mí me da el tembleque de las mallas y ya está, y para adelante. Este discurso que ahora lo veis claro, pero después en el examen, ya os digo yo que todo esto se olvida, no sé por qué, y todo el mundo hace mallas, ¿vale? Entonces a ver si este año tengo éxito y la gente se plantea antes si hace mallas o nudos cuando va a resolver un ejercicio. Pues nada, quiero decir, este ya lo hemos comentado aquí, ¿vale? Entonces tampoco tiene mucha gracia. ¿Qué sería, por ejemplo, muy interesante? Que lo resolváis, que experimentéis en vuestras propias carnes lo que yo estoy diciendo y que intentéis resolver este por nudo y por malla, ¿vale? Comprobáis que el resultado da lo mismo y comprobáis cuál de los dos ha resultado más sencillo, ¿vale? Sí, Mari Carmen, no entiendo muy bien. Sí, si os sale incorrecto, sí tenéis 0 puntos, pero bueno, ya está, tenéis que seguir intentándolo. O si os sigue saliendo incorrecto, pues venía a tutoría y vemos por qué os sale incorrecto. ¿Vale? También podéis, por ejemplo, claro, cuando estábamos en docencia presencial era un poco más fácil y la gente se preguntaba entre sí, pues le preguntaba a algún compañero, oye, ¿a ti te ha salido correcto? Sí, a mí me ha salido. Pues enséñame cómo lo has hecho tú.
mira, yo lo he hecho así, vale, es que me he equivocado porque esta ecuación adicional no la he puesto bien. No hace falta que me mandéis nada, Mari Carmen, ni que hagáis nada. Cuando tú vas haciendo los ejercicios, si te salen incorrectos, pues pregunta a algún compañero, los repasa, intenta coger todos los decimales. Si te sigue saliendo incorrecto y no le has preguntado ya a compañeros y no hay manera, pues pide hora de tutoría. ¿Vale? Entonces, como digo, no tiene gracia, pero sí me gustaría que, por ejemplo, el 414, ¿vale? Lo planteáramos, ¿vale? Entonces, claro, esto en clase también lo dividía. Aquí, a ver. Si veis, si os ponéis vosotros en la lista de participantes, podéis ver a todo el mundo, ¿no? Podéis ver los nombres de todo el mundo, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Entonces, lo que podemos hacer es, lo vamos a hacer usando los dos métodos matriciales, así lo practicamos. Desde Alejandro José, que es la persona que hay en primer lugar, hasta... ¿dónde estamos? A la mitad. Hasta Jorge Luis Flores, ¿vale? Todas estas personas me van a intentar simplemente plantear el ejercicio 414 usando el método matricial de mallas, ¿vale? Desde Alejandro José hasta Jorge Luis. Y después desde Juan Ignacio hasta el último, hasta Álvaro Fernández, ¿vale? Pues me vais a intentar plantear este circuito con el método matricial de nudos, ¿vale? Y después vamos a comparar uno y otro, ¿vale? ¿Os habéis enterado de lo que hay que hacer? Al menos 7 personas se han enterado. Sí, estoy diciendo que, Fran, estoy diciendo que desde Alejandro José hasta Jorge Luis, todas las personas que hay ahí en la lista en medio, van a plantear el circuito, el ejercicio 414 con el método matricial de mallas. Y desde Juan Ignacio hasta el final, hasta Álvaro Fernández, va a usar el método matricial de nudos. Y después vamos a sacar uno y uno y vamos a compararlos. Jorge, lo de en la aplicación web tienes que ir arrastrando todos los decimales. Ya lo comenté, no sé si fue aquí en la otra clase. Como en la calculadora podéis ir grabando resultados intermedios, pues lo suyo es que arrastréis todos los decimales. Como empecé a hacer muchos redondeos intermedios, pues al final no os va a salir el resultado correcto. Y ya una vez que ya tengas el resultado de la intensidad, pues entonces ya sí tienes que redondear dos decimales, pero en el último paso solo. Todos los pasos intermedios, lo suyo es que lo hagáis con todas las decimales. ¿Vale? Bueno, entonces son las -10. A las 10 o así, tenéis 10 minutos más que suficiente para que simplemente planteéis el sistema de ecuaciones con el método matricial. ¿Vale? Eso no se puede tardar más de 10 minutos. Si estás tardando más de 10 minutos, es que ya vas atrás, ¿eh? Sí, ahora lo vemos, ¿vale, Pedro? Igual me lo he saltado, ¿eh? Vamos a hacer ahora el ejercicio 414 y después cuando terminemos ya de corregirlo me dices la duda que tenías del 2. Si al plantearlo surgen dudas de los métodos matriciales y todo eso, pues me decís.
Cuando tengáis las ecuaciones formuladas, si os ha tocado malla o nudo, si podéis escanearlo y mandármelo y ahora comparamos las dos opciones. Sí, escanearlo si has terminado ya, escanearlo. No me ha mandado todavía nadie, entonces cuando ya tenga alguno de malla diré, ya no hace falta que me enviéis de malla. Vale, gracias. Dime. Salva una cosilla. Sí. A la izquierda, cuando tenemos la fuente dependiente de intensidad y la de tensión, Sí. en el método matriciano no tenemos que poner esa malla, ¿verdad? Depende. Puedes ponerla o no Pero puedes la ponerla. utilizaría más bien como de ecuación adicional en vez de... ¿No? No entiendo del todo la pregunta, pero bueno, si quieres me ha enviado ya lo Eh, que ha hecho. es que aún no lo he terminado, por eso mismo. Que Ah, básicamente que no lo utilizo, no pongo una flechita como, por ejemplo, y no la llamo IA, ¿sabes? No me doy una vuelta por esa malla, ya que lo que es una fila de cero y una columna de cero también, ¿no?
Ujú. Sí, sí, te la puedes saltar, digamos. Vale, vale, pues ya está, eso era. De todas maneras, ahora lo comentaremos. Dime, Álvaro. Alba, una duda. En la fuente de tensión de la izquierda, haciéndola por nudo, también se toma en plan esa intensidad, ¿no? Entrante. Pues sí, sí, claro. Ujú. Sí, lo que pasa es que va a ser una incógnita. Sí, la dirección a la que tenéis que mandar los ejercicios es ese Pineda FIE más E, que es el de este grupo. ¿Vale? Ah, porque Pablo Jiménez me la ha mandado a mi dirección. Vaya, da igual, lo vamos a corregir igual ese. Pero te lo digo para la próxima vez, ¿vale? Vamos a empezar a corregir el que me ha mandado Pablo. Esto se podrá girar de alguna manera, ¿no? No sé bien cómo se gira, ¿no? Ah, venga. ¿Alguien ve algo que dé la sensación que hasta gira esto? Yo no lo veo.
Ya he probado en Vue, pero no... Ah, es que le doy aquí a... Otra vez. Bueno, pues nada. Sí. Mandármelo bien derechito, hombre. No me hagáis aquí... Yo no veo nada. Dime, Álvaro. Bueno. Aquí sí sé girarlo. ¿Sí? Bueno, vamos, lo que pasa es que aquí no puedo pintar. Pero bueno, lo estáis viendo, ¿no? Este era de Pablo Jiménez, que la ha resuelto por nudos, ¿vale? Entonces ha puesto aquí, todo esto es el mismo nudo, todo esto de aquí es otro nudo, y entiendo que todo esto de aquí es otro nudo que se ha comido, y no me ha puesto el nudo de referencia aquí, que supongo que habrá cogido este, porque es el que más cosas hay conectadas. No hay que ponerlo, ¿vale? Esto es un examen, te puedo quitar puntos por no pasa nada. Pero acordaros de poner aquí el nudo de referencia, enseñaros todos los nudos bien, cuál es el nudo A, cuál es el nudo B, cuál es el nudo C, porque yo ahora no sé cuál era el B y el C. ¿Vale? Entonces, vale, que no se va a escanear. Vale, pues no usa mucho subrayados verdes. Entonces, vamos a hacerlo por el método matricial, como os comentaba. Entonces, en este elemento de la matriz va la suma de todas las constantes que van a parar al nudo A, que supongo que es este, 1 partido R1 más 1 partido R2. En este de aquí van todas las que van a parar al nudo B, que supongo que será este, que son R2, R3 y R4. Por lo tanto, 1 partido R2 más 1 partido R3 más 1 partido R4. En la última de aquí, este de aquí, van R4 y R5. Acuérdate de esta resistencia que la hemos puesto entre corchetes por algún motivo, porque no entra en la matriz. ¿Vale? Por eso Pablo no lo ha puesto aquí correctamente. Entre el nudo A y B, lo digo porque por ahí preguntaba alguien algo. María del Carmen, ¿no? Entre el A y el B, que ha puesto aquí Pablo, solo tenemos la R2, así que sería menos 1 partido R2 menos 1 partido R2. Y entre el B y el C, de aquí, que era lo que creo que tú preguntabas, la única conductancia que hay, Mari Carmen, es la R4. ¿Vale? Y por lo tanto, aquí iría menos 1 partido R4 menos 1 partido R4. No sé si eso contesta tu duda. Entonces ya tenemos rellena toda la matriz esta de aquí. Ahora los términos independientes. En los términos independientes tenemos primero todas las intensidades que entran al nudo A por fuentes. Tenemos esta fuente de intensidad, por aquí entraría V y por aquí IGV, que la ha llamado Pablo. ¿Vale? Pues nada, como las dos están entrando, las dos en positivo. En el nudo B está entrando solo IG1, que es un dato, lo he puesto aquí, y en el nudo C está entrando IG2 y saliendo IG1. Por lo tanto, IG2 menos IG1. Todas estas ecuaciones estarían correctas. ¿Vale? Si empezamos a contar incógnitas y ecuaciones, pues tenemos un 2, 3, esta V, 4, y la IGV, 5. Y tenemos solo 3 ecuaciones. Así que nos faltan 2 ecuaciones adicionales. La primera, es decir, aquí no está pintada V, ¿vale? No sé si es que la he pintado también con el fluorescente. Pero si os vais al circuito original, V es este de aquí, ¿vale? Es la caída de tensión entre este punto y este punto. Por lo tanto, si os fijáis aquí, V estaría dibujada, es que no puedo dibujar aquí en esta aplicación, pero estaría entre aquí y aquí, ¿vale? Es decir, que sería entre VC menos 0.
¿vale? Entre A y C es 0 porque entre el nudo A y el nudo C no tenemos ninguna resistencia conectada. ¿Está bien? ¿Vale? Si hubiera una resistencia aquí conectada entre A y C, entonces sí tendrías que ponerla, pero es que entre A y C no hay ninguna conectada. Sí, abajo hay otro nudo. Aquí abajo, Mari Carmen, hay otro nudo, pero es que pues, parece que al escanearlo no ha salido, pero el nudo de referencia está justo aquí abajo. ¿Vale? ¿Por qué no se tiene en cuenta R6 en VC? Esta resistencia de aquí supongo que será la R6, ¿no? Pues no se tiene en cuenta por justamente lo que hemos hablado aquí. No sé si a lo mejor Gemma lo está preguntando, ¿no? No sé si tú estabas cuando hemos hecho la tonterilla esta de aquí, ¿vale? Hemos dicho, si por aquí vienen 2 amperios y por aquí vienen 5 amperios, y aquí esta resistencia valga 10 o valga 10 millones, la intensidad que va por aquí es la misma, y esta intensidad de aquí va a valer lo mismo, valga lo que valga la resistencia esta, es como un poco cascarón de huevo. Entonces hay una posibilidad, lo estuvimos también explicando en teoría, si no viniste a la clase anterior, nos puedes mirar un poco, puedes mirar el vídeo donde explicamos que había 3 opciones cuando tiene una resistencia en serie con una fuente de intensidad, ¿vale? Y una de esas opciones es, como ha hecho aquí Pablo correctamente, ponerla entre corchetes y no considerarla. Si tú quieres considerarla porque dice me da penica la R6 que no va a ganar, tienes que ponerte aquí un nudo aquí en medio y volver a... Pero entonces te va a salir un sistema 4x4 en vez de 3x3. Lo aconsejable es justamente lo que ha hecho Pablo, ¿vale? No, entre Javier González, tenéis que hacer las preguntas un poco más concretas, ¿sí, no? Porque entre medias pregunta gente y claro. No. R2 y R4 no están. Tiene que estar directo, tiene que haber una resistencia directamente conectando A con C sin pasar por el nudo B. Si no, todas estarían conectadas con todas. ¿Vale? Aquí no puedes tú pasar por el nudo B y decir, entonces todas estarían conectadas con todas, pasando por otros nudos. Tienes que, sí, ahora atiendo lo de las manos, ¿vale? Voy a terminar con el chat, si no me voy a volver un poco majara. El nudo de abajo, Mari Carmen, no se hace porque es el nudo de referencia. Entonces la tensión es 0. Te aconsejo que te mires el vídeo de la teoría del método de nudo. ¿Vale? Como te comentan por ahí, el nudo de abajo lo hemos puesto de referencia y la tensión es 0, ya la conoces. Es como si estuviera decidiendo dónde está el nivel del mar. ¿Vale? Vale, ya está. Yo creo que ya está contestado todo el chat. Bueno, había preguntado alguien. Venga, vamos primero con Álvaro. Dime, Álvaro. Álvaro, puedes darle al micro y hacer la pregunta. Que cuando tengamos siempre, entonces apliquemos el método de nudo, cuando tengamos una resistencia serie con una fuente de intensidad, siempre lo emitimos, ¿no? En principio sí, eso es lo recomendable, ponerla así entre corchetes como ha hecho Pablo. Entonces esta matriz R6, como veis, no aparece aquí en esta matriz por ningún sitio, pero después, si te preguntas la potencia de esta fuente, tienes que tenerla en cuenta. Vale. Y entonces, en el método de malla, ¿no hay algo que se parezca a esto? Por Hombre, ejemplo, que pues, tenga... y tanto cuando ponemos una resistencia en paralelo con una fuente de tensión. Por Eso eso está digo, muy bien. una cualidad que se comparte. Sí. Vale, gracias. Si podéis ir bajando vosotros mismos la mano, eso. Dime, Sonia. Profesor, que yo entiendo lo de la V, que sea A igual a VC. La V es igual a VC. Sí, Eso
Porque Es que me... aquí li- lo que ha puesto Pablo, a él le ha llamado a este nudo de aquí, a este nudo de aquí le ha llamado C. Y a este nudo de aquí le ha puesto a 0, ¿vale? Aunque no esté Sí. dibujado. Entonces, esta V de aquí, pinta así, es la tensión que hay aquí, que es VC, menos la tensión que hay aquí, que es 0. Vale. Me estaba liando porque como estaba en serie, cuando había que cambiar el voltaje ya me lío. No, pero es que eso es que no tiene absolutamente nada que ver con serie, ni con paralelo, ni con nada. Si a ti te ponen un circuito, imagínate un circuito aquí, ¿no? Te ponen un Sí. circuito aquí súper grande, que tiene aquí un montón de cosas, yo qué sé, todo esto, así. Aquí hay resistencia, una fuente, otra fuente, lo que sea, ¿vale? Y yo te digo, ¿cuánto va? Y este nudo es el nudo A, y este nudo es el nudo D. Y yo te digo, la V es esto, esta es mi V. La tensión que cae desde este punto hasta este punto del circuito. ¿Cuánto vale esa V? Pues VA menos VD. Vale. Ni de resistencia, ni de serie, ni un fuente real, nada. La caída de tensión entre dos puntos es la tensión que hay aquí menos la tensión que hay aquí. Es como si Vale. dices, esto lo puse el otro día, que es un poco tontería, es como si te digo, este edificio mide 80, este edificio mide 40. ¿Cuál es la diferencia de la caída de altura entre este y este? Pues 80 menos 40. Pues exactamente lo Vale. mismo. ¿Vale? Vale. Gracias. Sí, ya parece que no nos han quedado muchas dudas, ¿no? Para mí, bueno, no sé, podéis hacerlo como queráis. Yo creo que es un poco más, si son dudas así más profundas, es un poco más sencillo que levantéis la mano, yo creo, y que las explicáis. Porque si no, o se van intercalando las conversaciones y me vuelvo un poco enojada. Dime, Álvaro. La segunda ecuación adicional, ¿cuál sería? Es que no la veo. Ah, no, es que todavía no he acabado. Entonces, esta sería hemos puesto la V en función de la VC, ¿vale? Y ahora necesitamos otra ecuación adicional, ¿vale? Porque tenemos aquí la IGV esta que nos está haciendo la puñeta, ¿vale? Si esta de aquí hubiera sido una fuente de intensidad, entonces hubiéramos sido felices, porque esto en vez de ser IGV hubiera sido pues 7 amperios, lo que fuera. Entonces tenemos que ir a este de aquí y decirle, oye tú, este teatrillo que parece una tontería, que me has metido una incógnita adicional, ahora me da una ecuación y él te la da. Y si yo te estoy diciendo que la diferencia es que no puedo pintar. La diferencia de tensión entre este punto y este punto, ¿vale? Es justamente lo que marca esa fuente, que es lo que pongo, que no sé, aquí está como un poco borrado. Lo que te está dando justo, si coges este de aquí como el de referencia, esta fuente te está diciendo que la tensión en este nudo, es decir, la VA, no es una incógnita, sino que la VA es justamente lo que te marca esta fuente. ¿Vale? ¿Sí? Álvaro, que ya... Vale, no se me había cortado el micro. Entonces esa sería la ecuación adicional, ¿vale? Como veis, pues a Pablo le han salido pues, un sistema 3×3. Sería relativamente sencillo sustituir aquí esta V por la VC. Y después aquí, en lugar de la VA, pues poner lo que a él le valga la tensión de esta fuente. ¿Vale? Ese sería el método de nudos. ¿Vale? Vamos a ver si alguien me ha mandado el de Maya. Sí, mira por aquí, ¿no? Pues nada, el de mallas. ¿Cómo era el ejercicio original? Ya no me acuerdo.
Este era el ejercicio original. Lo que ha hecho ha sido, la has cambiado un poquillo de forma, ¿no? Has puesto así como, no, este de aquí, como estamos aplicando el método de malla y ha visto esta fuente real de intensidad, la ha cambiado aquí por una fuente real de tensión. ¿Vale? Y ya se le quedan 1, 2, 3, 4, 5 mallas. ¿Vale? Pues nada, esto es justamente lo que me comentaba antes Fran. Si hacéis esta malla aquí, esta malla es un poco cascarón de huevo, porque te sale todas las, porque no hay ninguna resistencia ni nada, pues te sale todo lleno de esferas. ¿Vale? Después, en esta malla B, pues R1. Te voy a hacer la diagonal primero, ¿vale? En esta malla de aquí, pues esta R de aquí, que no veo ¿cuánto vale? Esa es R1, ¿no? R1 más R2 más R3. En esto de aquí, que es la correspondiente a la D, pues R3 más esto de aquí, más R4, R5. En la 6, pues R5 más R6. Como veis, es todo muy autónomo, ¿vale? ¿En qué se ha equivocado? ¿Quién me lo ha mandado? Francisco. En que todos los elementos fuera de la diagonal son con signo negativo. Todos estos van con signo negativo. Los van con signo positivo a las izquierdas, ¿vale? Todos los elementos de la fuera de la diagonal son negativos. Entre el B y el C, pues menos 1. Entre el C y el D, es 3. Y entre el D y el E, pues menos 5. ¿Vale? Lo demás está bien. Se pone aquí. Esto no son las tensiones. No empezáis a mezclar métodos. Esto es I sub A, I sub B, I sub C, I sub D, I sub E. ¿Vale? Y ahora aquí, ya aquí la hemos piciado ya, pero del todo. Ya te has hecho un lío con el método de nudo, el método de malla y tal. Está completamente mal. Aquí lo que tienes que poner son las tensiones que vienen de las fuentes, no las intensidades, porque estamos aplicando mallas. ¿Vale? Mallas, las incógnitas son las intensidades y el término independiente son las tensiones por fuentes. Entonces, por ejemplo, aquí sería pues esta tensión de aquí, que va a ser una incógnita, ¿vale? Más esta VG de aquí, ¿vale? Como está entrando por el positivo, las dos serían negativas, es decir, serían menos, no sé, VI, que yo lo voy a poner, menos VG. En este de aquí, en el B, pues sería VG tal cual, que está saliendo por el positivo. En el C no hay nada, no hay ninguna fuente, en toda la malla solo hay resistencia, por lo tanto un 0. En la malla D tenemos aquí una fuente, que no sé muy bien dónde está el más y el menos. No puedo mirar con el si está este empujando para acá, el más tiene que estar en la izquierda. ¿Vale? No sé muy bien dónde lo has puesto, pero debería estar ahí. Entonces, como esta intensidad está entrando, sería con signo negativo, ¿vale? Y eso sería menos IG1 por R4. IG1 por R4, que es la única tensión aquí que va por fuentes. Y aquí, ¿vale? Pues tendríamos otra incógnita aquí adicional, que la he llamado, pues creo que es esta VG2, no sé lo que pone ahí. Como está entrando por el positivo, sería negativo. Ahora voy a llamar VI2. ¿Vale? Como veis aquí ahora tenemos un sistema de ecuaciones de 5 ecuaciones. Incógnitas tenemos estas 5. Después tenemos VI y VI2, es decir, tenemos 7 incógnitas. Por lo tanto, tenemos que necesitamos 2 ecuaciones adicionales. ¿Vale? ¿A dónde vamos por ellas? Pues mira, aquí sabemos, este es uno que nos está dando la lata. Y este de aquí es otro que nos está dando la lata. Pues tenemos que ir a cada uno de estos y pedirle ecuaciones adicionales. ¿Vale? A este, por ejemplo, de aquí, le tenemos que decir, nos dice que la intensidad que va por esta rama, que es justo I sub A, es igual a lo que te marca esto, que es V. Es decir, V es igual a I sub A. Y puedes pensar, pues anda, que la llevo clara. He sacado una ecuación adicional, pero otra incógnita que antes no tenía. Ahora tengo 8 incógnitas y 5 y 6 ecuaciones. Me siguen faltando 2.
le vengo a pedir a este explicaciones, oye tú, dime lo que sé, y él te dice la intensidad que va por esta rama y E es igual a menos IG2, que es un dato. ¿Vale? Me sigue faltando una por culpa de esta V. Pero bueno, yo esta V, que es esta V de aquí, estaba dedicado, no sé qué me había preguntado antes, Sonia creo, ¿no? Por lo de la V, es esta V de aquí, que es la V que me ponía el enunciado, ¿vale? Esta V, ¿vale? Es la tensión que cae aquí, V6. Es que V6 es muy fácil de calcular porque es simplemente R6 por IE, más esta V de aquí, que yo he llamado VI2, ¿vale? Por IE más VI2. Y ahora ya tengo un sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna duda del método de Mayo? Como veis, en el de nudo nos habían salido un 3×3. Bueno, desde luego es sustituir aquí VA por lo que marca esto y V por VC, al final te sale 3×3. En el método de Maya, como veis, no sé, a mí me ha resultado bastante más lioso y al final me ha salido un 8×8 que no es tan fácil de sustituir como el de nudo. Entonces, vuelvo a repetirlo, si pusiera este ejercicio tal cual copiado, pegado en el examen, el 85-90% de la gente lo haría por malla. Como veis, a veces no siempre es la respuesta, ¿vale? ¿Cómo hubiera hecho yo este ejercicio? Me lo he copiado por aquí. Pues intentando usar circuitos equivalentes a saco. ¿Vale? Esto ya lo hablábamos al principio. Atento porque si no, te pierdes, ¿eh? Esto ya hablamos que se podía, si teníamos una fuente de intensidad en paralelo con una fuente de tensión, esto tenía un circuito equivalente que consistía en dejar únicamente la fuente de tensión. ¿Vale? Porque este circuito es equivalente a este circuito de aquí. ¿Vale? No voy a poner los valores y eso. Ese es equivalente a ese. ¿Vale? Ahora me ha parecido una fuente de tensión en paralelo con una resistencia. Pues esto también es equivalente a dejar únicamente la fuente de tensión. Me daré un poquillo. Ahora me ha aparecido una fuente real de tensión. Pues lo voy a sustituir por una fuente real de intensidad. Arriba la flechita. Tengo esta que es de ahí. Esta que es de ahí. Esta. Esta. Y esta de aquí. Esta entre corchetes todo el rato, ¿vale? Porque ya sabemos que está, pero no está. Pues nada, ahora ya sé que estoy en buena forma para aplicar nudos. Esto es un nudo que voy a llamar A. Esto es un nudo que voy a llamar B. Y este de aquí va a ser el de tierra. El de referencia. ¿Vale? Esta resistencia de aquí, bueno, pues
Esta era la de... No me acuerdo los números. Pero bueno, se ve ahora que me va a salir simplemente un sistema 2×2 con VA y VB como incógnita y sin necesidad de ninguna ecuación adicional. ¿Vale? Es decir, me va a salir 2×2. Es decir, que hemos tenido aquí 5 ecuaciones y 5 incógnitas, aunque es verdad que son más fácilmente sustituibles. Es decir, tenemos un 5×5, pero que fácilmente pasa un 3×3. En el de Maya tenemos 8 ecuaciones con 8 incógnitas, bastante más lioso que el de nudo. Y si usamos al principio un poco el concepto de circuito equivalente, pues llegamos a un sistema 2×2 sin ninguna necesidad de ecuación adicional ni de sustitución, lo puedes resolver por Kramer o casi a mano. ¿Vale? Entonces veis que hay todo un rango de obtener sistemas más complejos o menos complejos cuando ya tenéis un montón de herramientas. Entonces, como la idea de hacer este ejercicio y de que ya hemos comentado el otro, es como os digo, que cuando tengáis que resolver un sistema o un circuito por el método que os dé la gana, os paráis un momento, aquí hay circuitos equivalentes, no hay circuitos equivalentes, ¿cómo podría? Mira, pues esto se sustituiría así, me quedaría ya muy sencillito para hacerlo por nudo, o me quedaría muy sencillito para hacerlo por malla, ¿vale? Merece la pena para pararte en ese momento y pensar de qué manera obtendría el sistema de ecuaciones más sencillo para resolver y sobre todo con menos posibilidades de equivocarte. Dime, Pedro. Profesor, una pregunta. Cuando usted ha puesto el circuito equivalente, ¿vale? Con la fuente de intensidad dependiente la ha combinado con la fuente real de tensión. Y ahora, aquí, en la resistencia, ¿Cómo? Yo no he combinado nada con nada. bueno, no ha considerado, ¿Este paso de aquí te refieres? sí, estos dos pasos. Este paso lo que he hecho ha sido utilizar el concepto de circuito equivalente. Y lo que me refiero yo, en la resistencia está en paralelo con, ¿Esta? sí, ¿cómo ha conseguido pasarlo a estar en serie? Que no, No está en serie. Esta es R1, es que como no he ido poniendo los números porque esta es R1 y R2. Y ahora de esto he usado otra vez el circuito equivalente y esta sigue siendo R2. R1 es como que ha desaparecido, digamos, porque cuando tienes una resistencia en paralelo con una fuente de tensión, hay otro circuito equivalente que ha dejado únicamente la fuente de tensión. vale. Entonces esta sigue siendo R2, digamos como que R1 era lo de ponerla así entre corchetes. Y la fuente dependiente, ¿cómo la convertí? Sí, ¿cómo la pasaron al equivalente? Es que no la he convertido. A ver. Yo creo que fue en el tema 3. Vale. Espera, si todavía no te he dicho nada, hombre, ¿cómo me dices? Vale. ¿Dónde está? Este de aquí. ¿Vale? Aquí estuvimos viendo que si tienes una fuente de tensión en paralelo con una fuente de intensidad, hay un circuito equivalente que consiste únicamente en dejar esta fuente de tensión sola. Y que al resto del circuito le da absolutamente igual que estén estas dos que esté esta sola. Cuando tenemos una fuente de tensión en serie con una fuente de intensidad, también tiene otro circuito equivalente que es que deja solo la fuente de intensidad. A este circuito de aquí le da igual que esté esto que esté esto. Y después aquí están los de cuando tenemos una resistencia en paralelo con una fuente de tensión o cuando tenemos una resistencia en serie con una fuente de intensidad. ¿Vale? Estos son los 4 circuitos equivalentes. ¿Vale? Exactamente, y ahora dice que Emma por ahí está pensando, vale, esto es todo muy bonito y
muy precioso, pero ahora yo cuando resuelva este circuito de aquí y a mí el enunciado me pide, te lo pide, ¿no? Claro. Me pide, por ejemplo, en el apartado C P sub V. Y yo ahora, ¿qué narices hago para calcular la P sub V? ¿Vale? Pues entonces tienes que ver entre este circuito y el circuito original, qué es lo que se mantiene constante. Entonces, si yo me voy ahora al circuito original y tengo que pintar el nudo A es este de aquí. Ese es el nudo A. Este es el nudo A. Y el nudo B es este de aquí. ¿Vale? Este y este son lo mismo. Entonces, para yo calcular la potencia de esta fuente, primero tengo que multiplicar la intensidad que pasa, que es V, es que V es VB. Es decir, que la potencia de V es igual a VB, es la intensidad, es un poco jaleo porque la intensidad es igual a una tensión de una fuente dependiente. Pero bueno, por esta tensión de aquí. Si yo la voy a dibujar hacia abajo, ¿por qué? Porque me da la gana y la voy a llamar V asterisco. Es igual a VB por V asterisco. La VB ya me ha salido a resolver este sistema. La V asterisco tengo que calcularla. ¿Vale? Voy a calcularla. Para calcularla, ¿qué necesito saber? Si te fijas, esta tensión de aquí, voy a dibujar en negro. Esta tensión de aquí es VA. ¿Vale? Esta de aquí. Porque es la tensión que hay aquí, que es VA, menos la tensión que hay aquí, que es 0. Esta tensión es igual a esta tensión que queda aquí, que la voy a llamar V2, más la tensión que queda aquí, que es V asterisco. Es decir, que VA, Gema, si te pierdes o algo, di algo. ¿Vale? Esto es simplemente aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones. La caída de tensión de aquí a aquí es igual a la que cae de aquí a aquí, a la que cae de aquí a aquí. Y ahora tengo que calcular la que cae de aquí a aquí. ¿Vale? Pues para eso me tengo que ir, por ejemplo, a este circuito. Tengo que ver lo que sigue permaneciendo constante. Esto seguiría siendo el nudo A y esto de aquí seguiría siendo el nudo B. ¿Vale? Eso sigue siendo constante en todos los circuitos. Aquí sigo teniendo el nudo B y el nudo A. ¿Vale? Eso es lo, digamos, en lo que yo me puedo ir agarrando para ir deshaciendo, digamos, los cambios todos estos cambios aquí, que parece que he ido haciendo magia potagia. Pues tienes como que tirar un poco hacia atrás para contestar esto, porque aquí ya no está la fuente esta, ya me la he cargado. ¿Vale? Ahora, en este circuito, esto de aquí sigue siendo VA. Y esto de aquí lo conozco, aquí no lo tengo apuntado. Ah, sí, es la misma que esta de aquí, ¿no? Pues lo que valdrá, yo qué sé, pues 12 voltios. Y esta de aquí es la tensión que cae en R2. Por lo tanto, VA es igual a esta V2 más 12 voltios. Por lo tanto, esta V asterisco de aquí vale justamente 12 voltios. Lo enchufo aquí y ya tengo, pues, VB por 12 sería la potencia que está generando o consumiendo la fuente dependiente de intensidad. ¿Vale? Entonces, hacer todos estos cambios tiene la ventaja de que después te sale un sistema de ecuaciones más reducido, más sencillo de resolver, pero tiene la contrapartida de que, como apuntaba muy bien Gema, cuando empiezan a preguntar potencias, pues tienes que ir deshaciendo todos los cambios. Entonces, tendrías que saber hacerlo de las dos maneras. Y después ver un poco la que a ti más te convence. A mí la que más me convence es tener el sistema, porque como veis, deshacer los cambios, si te empiezas a dibujar las cosas que no varían y tal, la verdad es que yo creo que en estas cuentas de aquí es imposible que me haya equivocado. Así. Entonces es mucho más sencillo resolver un sistema chiquitillo y después ir deshaciendo los cambios, que lo haces casi como a ojo, ¿vale? Y calcular la potencia. ¿Sí? ¿Tiene sentido más o menos?
Vale. Y queda el tema 4. Este que es más o menos sencillo. Venga, vamos a hacer el 4.15. En el 4.15... Ah, sí, es verdad, Pedro, gracias. Se me había olvidado. Dime, ¿qué duda tienes del 12? ¿Quieres levantar la mano y me lo cuentas? Dime. Si es de corriente, ¿Salva? es corriente. Dime. Mira, en el 12 yo he hecho una Me transformación. estoy escuchando como a mí mismo, en un vídeo. No, eso... Espérate. Teorema de superposición. ¿Estás escuchando a Mario Durán en mis clases? No, es que somos dos, cada uno estamos con uno. Ah, pero ese era Mario Durán, ¿no? Sí, sí, es Mario. Está ahí un paralelo, ¿no? Dime. Más o menos igual. Yo he hecho una transformación de fuente en VG con R1. Sí. Me cambia el valor de V1. Claro, efectivamente, ahí tienes que tener, porque claro, después aquí como que la V1 te desaparece. Sí. Esa es una buena pregunta, si quieres le dedicamos un segundo. A ver si puedo... Vale. Yo no sé por qué funciona, a veces sí, a veces no. A ver si es que estoy haciendo algo mal. A ver si puedo copiarlo. Nada, no sé. Bueno. Lo que me está preguntando Pedro es que, claro, él ha cogido esta fuente de tensión. He dicho, bueno, como es una fuente de tensión real, lo cambio por una fuente de intensidad real. ¿Vale? Porque eso es lo que me dice el primer paso del método de nudos. Entonces lo pongo así. Donde esto de aquí vale R1 y esto de aquí vale pues VG, esta VG entre esta R1. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es el fallo que haría mucha gente? Decir, bueno, pues si esto es R1 y esto es V1, pues esto de aquí es V1. ¿Y qué te pondría yo en este ejercicio? Pues un terapio que no te entraría ni en el papel. ¿Vale? Me hace eso, porque aunque esta resistencia y esta resistencia de aquí tengan el mismo valor, no son la misma resistencia. ¿Vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues junto a lo que estábamos comentando antes con Gema. Tienes que ver lo que permanece constante. Este nudo de aquí, que yo me lo voy a inventar y voy a llamar A, exactamente igual que este nudo de aquí, ¿vale? Yo también voy a llamar A, el mismo. Y después este nudo de aquí, en rojo, este nudo de aquí y este nudo de aquí, ¿vale? Son lo mismo, D y B. Para el resto del circuito, para todo esto de aquí, le da absolutamente igual que esté esto o que esté esto. Es indiferente, ¿vale? Entonces, la caída de tensión entre aquí y aquí, que voy a llamar pues VA menos VB, a lo mejor tú has elegido este como referencia, es la misma que aquí, VA menos VB. Pero fíjate, aquí VA menos VB, en este circuito de aquí, VA menos VB es igual a VG más V1. Por lo tanto, tú ya de aquí puedes despejar pues VA menos VB menos VG y ya tienes V1 en función de la VA y VB de tu circuito, digamos, transformado. ¿Vale?
Entonces, cuando tú tengas que sustituir aquí 0,5 por V1 y tú digas, hostia, es que en el circuito transformado no tengo ya V1. Entonces, como que te quedas ahí con una incógnita más y dices, ¿qué hago en esta incógnita? ¿Dónde me la meto? Pues así es como sale del entuerto. Tienes que irte al circuito original. ¿Vale? No sé si ha quedado claro o no. Vale. ¿Sí? Entonces, cuando haces ese tipo de cambios de fuentes, que lo puedes hacer perfectamente, pero tienes alguna tensión, alguna intensidad de la que depende otra fuente dependiente, pues tienes que hacer siempre alguna cosa así para, digamos, para ponerlo en función de las cosas que tú vas a tener accesibles en tu circuito transformado. Vale. Perfecto. ¿Tiene sentido? Sí. Vale. Gracias. No. Bueno, entonces, nada, esto no ha servido para nada. Iba comentando que lo que quería que hiciéramos en los 10 minutillos que quedan de clase es el siguiente ejercicio. No tenéis que hacer ningún sistema de ecuaciones, pero tenéis que mirar este circuito, ¿vale? Y simplemente analizar si lo resolveríais por malla y por nudo y me decís por el chat. Pues yo lo resolvería por malla y me salido un sistema, yo creo que me saliera un sistema 4×4. Otro, pues yo lo resolvería por nudo y me ha salido un sistema 6×6. Lo que sea, el sistema que creéis que se os va a quedar, ¿vale? Simplemente que hagáis eso. No hace falta que escribáis el sistema, simplemente que lo hagáis así como un poco diríais, bueno, pues yo esto lo sustituiría por esto lo agregaría con esto no lo consideraría, esto no sé qué, y me saliría un sistema de tanto por tanto, ¿vale? Simplemente que hagáis ese ejercicio y me lo vayáis diciendo por aquí por el chat, a ver a quién le sale el sistema más chico, ¿vale? ¿Os habéis enterado de lo que hay que hacer? Si os habéis enterado, le dais al verde. Vale, más o menos más de la mitad, vale. Pues ahí lo pensáis un 5 minutillos y me vais escribiendo por el chat de la dimensión del sistema que habéis conseguido. Vale, por ahí Fran nos dice que lo haría por nudo y le saldría un 5×5. Ha hecho muy rápido, piénsalo a ver. Mira, por ahí Jorge un 2×2, pero no dice ni si por malla, por nudo o por qué. Álvaro nos dice también que lo haría por nudo y le saldría un 3×3. Otro por nudo, 4×4. Ya, las ecuaciones adicionales tienes que meterlas también. También son ecuaciones, tienen todo su derecho. ¿Nadie la prueba por malla? Ya está, como le he dicho, he echado la maldición de las mallas. Por ahí Jorge Luis también por nudo, 4×4. 4×4. Bueno, como veis, hay variedad de... La intención de hacer este ejercicio es, pues, como haceros ver un poco que hay... pues eso, que dependiendo de cómo lo planteéis y cómo lo veas, pues hay gente 5×5, 4×4, 2×2, ha habido por ahí alguien, hostia, un 2×2 ha conseguido alguien, pues a lo mejor voy a intentar esta semana a ver si soy yo capaz
de formular ese 2×2. ¿Vale? Entonces, como veis, en cuanto que lo he dicho, ya ha empezado la gente a responder. Habéis tardado como 2-3 minutos en la discusión que estáis teniendo ahora por el chat de 3×3, 2×2, 5×5. Y ese es justamente uno de los ejercicios más importantes que tenéis que hacer en este tema, los ejercicios que quedan de este tema. Pararos y tiraros 2-3 minutillos pensando cuánto me saldría, qué sistema me saldría por nudo, qué sistema me saldría por malla, cuál me interesa más, venga, empiezo por eso, ¿vale? Y por nudo yo creo que es el que sale más sencillo y yo creo que un 2×2, como ha dicho por ahí alguien, es posible. O sea que le dais una vuelta el fin de semana. Bueno, pues eso finaliza el tema 4. Os quedan por resolver el 4.16 y 4.17 son para casa. De repente, a partir de este tema, del tema 4, empezarán a aparecer ejercicios con asteriscos, ¿vale? Los ejercicios con asteriscos son ejercicios que han caído tal cual los veis en exámenes de años anteriores, ¿vale? De este grado, de GITI, o son ejercicios tipo examen con dificultad tipo examen. El enunciado está copiado y pegado, solo que he metido lo de la alfa y la beta para que sean diferentes. Son ejercicios perfectamente tipo examen, el 4.16 y el 4.17, ¿vale? El 4.17, como veis, pues te han puesto aquí ya el nodo de referencia. No vas a poder elegirlo tú, sino te lo han puesto aquí además así boca abajo, un poco, una situación un poco más rara, pero en principio tiene que darte igual. Entonces, nada, para el próximo día que nos vemos es el martes. Pues de aquí al martes, la idea es que termináis los ejercicios del tema 4. Como veis, esto va rápido. Quiero decir, que hay que... La idea es que le dediquéis a llevar la asignatura lo más al día posible, por tanto vamos avanzando. El tema 5 nos llevará un poco más de tiempo, que tiene muchos teoremas y tal, pero todo lo que vamos a hacer en el tema 5, todo el tema 5 va a ir de resolver nudos y mallas. Son otros procedimientos, pero que para aplicar esos procedimientos va a necesitar saber aplicar nudo y malla. Si no sabe aplicar nudo y malla, el tema 5 no va a poder hacer nada. Entonces, aprovecha este fin de semana hasta el martes para mirarte estos ejercicios del tema 4 y si te quedan todavía dudas de alguno de los ejercicios que no te han salido y tal, pues el martes dedicaremos al principio de la clase a corregir estos últimos ejercicios, 4.15, 4.16, 4.17. Como siempre, si no te salen, pues mándamelos por correo, escanea los que sean bonitos, ponle en el azul el nombre del ejercicio y me lo envía a spiedracie+c@gmail.com, ¿vale? Y después probablemente empecemos también con el tema 5, ¿vale? Pues nada, nos quedan 4 minutillos, pero con analógica, ¿a qué te refieres? Una electrónica, ¿eh? Con alterna. Sí, con alterna. Cuando empecemos alterna, es decir, la teoría la voy a pasar como en aproximadamente 5 minutos. Porque diré, la ley de Kirchhoff en alterna, como en continua. La ley de Ohm en alterna, como en continua. La ley de el método de malla en alterna, como en continua. El método de nudo, como en continua. Y esa será un estilo así es la teoría de alterna. Y después habrá un montón de problemas y dedicaremos más tiempo a hacer problemas en alterna. Pero si no has fijado bien los conceptos en continua, pues en alterna va a estar más perdido que el barco al arroz, ¿vale? Y quiero decir que, como dije al principio, la asignatura es muy piramidal, ¿vale? Entonces, si no estás afianzando ahora bien los conceptos de potencia, de cosas en serie, en paralelo, leyes de Kirchhoff, método de malla y todo eso, después ya veréis como de 30 personas que hay ahora, pues cuando estemos en alterna, pues habrá 20 o así, a lo mejor podemos ir hasta clases presenciales, ¿vale? Porque la gente ya se agobia, se hace bola. Entonces, para que no se te haga bola,
aprovecha el fin de semana, mírate todo lo del tema 4 y pregunta dudas el martes. ¿Vale? Me callo ya, me pongo muy pesado. Venga, nos vemos el martes. Hasta luego.